Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bendiciones. Bueno, pues traemos un tema que sabemos que va a ser de utilidad. Vamos a hablar hoy del peligro de la autocomparación. Y para esto le invito a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 18, del versículo 9 al 14. Vamos a leerlo juntos. Aparecerá en su pantalla y usted lo puede leer en su pantalla. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ok, pues es una parábola muy ilustrativa. Nos habla de una actitud, de la actitud de la autocomparación. Nos relata esta pequeña historia, esta parábola, un hombre que llegó al templo, un hombre religioso, y comenzó a orar. Un hombre que, pues en su opinión, pues hacía para él mismo un listado en el que él consideraba que había cumplido los mandamientos de Moisés, al menos los más relevantes, los que le hacían, digamos, un hombre a su propia opinión más digno delante de Dios. Y junto a él estaba un hombre que en esos tiempos, pues su profesión o su actividad no era muy bien vista. Se trata de un publicano. Publicano, pues era un recolector de impuestos y pues era, digamos, una figura no muy bien aceptada en tiempos de Jesús. Bueno, creo que hasta nuestros tiempos no es una figura muy bien aceptada un recaudador de impuestos, son todo un dolor de cabeza. El fariseo tomaba como referencia a ese publicano. Tenemos una contraposición en la historia de dos actitudes diferentes, pero que Jesús quiere mostrarnos el peligro de la autocomparación. Ese hombre, con todo y su religión, estaba haciendo una autocomparación, no le estaba, si ustedes pueden darse cuenta, no estaba pidiendo la opinión de Dios o alguien más, sino que la opinión de él mismo sobre él, sobre su propia persona, es que se clasificaba como mejor que el otro. Y me gustaría llevarles a 3 puntos pues bíblicos que nos pueden dar un mejor panorama sobre la autocomparación espiritual. La autocomparación existe en todos los ambientes de la vida. Puede ser en el trabajo, en el deporte, en todas nuestras actividades. De hecho, bueno, pues puede ser incluso hasta que vemos la casa pintada del vecino que quedó muy bien y pues luego vemos la otra, y lo que se dice es que vemos a veces el césped del vecino y dejamos de ver lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en el sentido espiritual de la autocomparación espiritual. El primer peligro sería que la autocomparación nos lleva a centrarnos en el yo, nos lleva a centrarnos en nosotros mismos
Y el único punto de referencia, como en el caso de esta historia, que tenemos es nosotros mismos y nuestra propia opinión. De hecho, en la historia, los fariseos no eran muy bien recibidos por mucha gente del pueblo. En los tiempos de Jesús había diferentes grupos religiosos, había saduceos que pensaban mal contra los fariseos, y los fariseos pensaban mal de los saduceos, y el pueblo pues a veces vivía su propia fe sin necesidad de tener que ir a acudir a algunos de estos grupos porque no tenían una muy buena fama en tiempos de Jesús. Pero a su propia opinión, ese hombre, ese fariseo, pues era mejor que los demás, estaba autocomparando. Y centrarnos en el yo nos priva de tener otro punto de vista, aparte del de nosotros mismos. En ese sentido, pues el mismo libro de los Proverbios, en el capítulo 3, versículo 7 al 12, nos dice la palabra de Dios: no seas sabio en tu propia opinión. ¿No? Entonces hay un peligro cuando hay una autoevaluación, porque bueno, pues siempre en una autoevaluación siempre vamos a quedar mucho mejor parados que los demás, vamos a ser mejores cuando nos autocomparamos. Por eso es en el sentido en que en una escuela, en un colegio, en un asunto laboral, bueno, pues quien aplica la prueba, pues debe ser otra persona y de acuerdo a criterios pues estandarizados. Imagínense ustedes si nosotros mismos nos aplicáramos una prueba de manejo. Pues evidentemente vamos a decir que somos los mejores conductores. O si nosotros mismos le tuviéramos que dar el visto bueno a nuestro sazón, a nuestro guisado, pues vamos a decir que es mucho mejor que el del vecino, que el del familiar, que el del amigo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Necesitamos algo que no sea nuestra propia opinión, que nos pueda dar una evaluación más objetiva. Pero la autocomparación nos lleva a centrarnos en nosotros mismos. Nos hace personas centradas en el yo. Cuando esto sucede, hay un peligro importante que se añade, que estamos dejando, o que esto conlleva a eso, que estamos dejando la imagen de Cristo en nosotros. Nos bajamos de la cruz en la que debemos estar crucificados, de acuerdo a Gálatas 2:20, Pablo dice: estoy con Cristo juntamente crucificado. No dice que estuvo con Cristo juntamente crucificado, sino que esa crucifixión es pues un símbolo de esa crucifixión del yo, ¿verdad? Lo que está crucificado allí es el yo, es nuestra propia opinión y lo que mueve nuestro propio corazón, nuestras automotivaciones. Y Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero en la autocomparación nos estamos bajando de la cruz y ya no estamos crucificados juntamente con Cristo. El fariseo estaba centrado en él mismo, mientras que el publicano estaba centrado, de acuerdo a la historia, en la misericordia de Dios. El publicano tomaba como algo más, el punto de referencia era la misericordia de Dios, era su benevolencia, era su compasión, ¿verdad? Mientras que el fariseo tomaba como referencia su propia justicia, sus propias obras. Ese es uno de los peligros de la autocomparación. Un segundo punto, que es un peligro o que contrae un peligro la autocomparación, es que produce o puede producir en nosotros un sentimiento de frustración. Bueno, tal fue el caso de Caín cuando se autocomparó con su hermano. Dice la Biblia que el semblante de Caín decayó, ¿verdad? Al ver que Dios aprobaba la ofrenda de Abel, su hermano, mientras que la de él
pues no era bien vista por Dios. Caín, bueno, pues tuvo un momento de autocomparación y bueno, pues esto le llevó a ser desechado por Dios. Pero además de esto, lo que produjo en Caín fue un sentimiento de adversidad en contra de su hermano y un deseo de aniquilarlo, porque se vio superado en la aceptación que tuvo pues de parte de Dios. Y esto, bueno, pues en el mundo de los ministerios, ¿verdad? En nuestro mundo cristiano, en el mundo de las iglesias, pues ciertamente se puede dar, se puede llegar a, pues, a surgir estos sentimientos cuando vemos que alguien más nos supera, nos empieza a rebasar en alguna capacidad, pues en algún talento, ¿verdad? Y empezamos a tener deseos como los que tuvo Caín. En ese sentido, pues vamos a manejarlo como el deseo de anular a nuestros hermanos. ¿Cuántas veces nos ha sucedido? Podría decir, creo que en 2 o 3 ocasiones ha sido mi experiencia, que después de exponer algún tema, ya sea a veces en nuestra iglesia o en otros lugares, quien pasa después de mí, pues me ha tocado la experiencia de que comienza a querer demeritar pues tanto lo que dije, mis argumentos, pero yo veo que más allá de querer realmente, digamos, debatir algún tipo de argumento, creo que esto va más allá y creo que el problema fue que esa persona se empezó a autocomparar y bueno, pues esto es un gran error. También nos sucede en el ambiente de la música, ¿no? En el ambiente de la música es un poco complicado porque pues de por sí el ambiente natural de los músicos pues, es un poco de competencia, debería ser de solidaridad, es lo que nos dicen los grandes músicos, aconsejan que siempre debe ser de trabajo en equipo, solidaridad y no tratar de resaltar uno sobre los demás, pero muchas veces en los equipos de alabanza pues esto sucede, ¿no? Que alguien quiere comenzar a sobresalir o quiere de alguna manera bajar a alguien que quizá pueda tener más talento que esa persona, ¿verdad? Entonces, pues es el peligro que también en su momento cayó Caín y pues esto le costó muy caro, una caída espiritual pues bastante desafortunada para Caín. Otro ejemplo de esta frustración a la que nos puede llevar la autocomparación es la del rey Saúl, el primer rey de Israel, cuando se vio él superado, ¿verdad?, por el humilde David. Él no pudo combatir contra Goliat, recuerdan esa batalla, mientras que el todavía pastorcillo David pudo vencer a este guerrero de los filisteos. Y al regreso, de acuerdo al primer libro de Samuel, el capítulo 18, 8 y 9, bueno, pues el pueblo vitoreaba a David, el pueblo reconocía su victoria, ¿verdad? Y Saúl allí, pues tuvo la desfortuna, ¿verdad? De autocompararse y dejar brotar sentimientos de amargura. La autocomparación produce amargura en el corazón. Es muy peligroso. La Biblia nos habla de que cuidemos de que en nuestro corazón no brote alguna raíz de amargura. Y fíjense cómo utiliza el término raíz, es decir, que va hacia lo profundo del corazón. Y creo que a todos hemos visto, ¿verdad? A veces hasta en plantas silvestres que tratamos de arrancar, ¿verdad? Y que la raíz es tan profunda que nos cuesta mucho trabajo arrancarla del suelo. Muchas veces así la amargura hace una profundidad ahí en el corazón y es muy difícil desarraigarla. Pero todo nació de cuando comenzamos a
compararnos con los demás, como le sucedió a Saúl. Y en tercer y último lugar, sé que este tema da para mucho. De hecho, bueno, pues ustedes ahí, aquí en la cajita de comentarios, puede allí teclear su comentario, puede hacer su aportación, qué es lo que piensa, qué es lo que reflexiona espiritualmente sobre la autocomparación. Díganos qué piensa usted. Y además, pues suscríbase, regálenos una suscripción, dele manita ahí al video, compártalo. Sabemos que puede ser de bendición para los demás y regálenos una suscripción. Pero bueno, número 3. La autocomparación demerita la gracia de Dios. Dice 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Bueno, muy importante aquí, hay que tener mucho cuidado, pues en el sentido de que cuando Dios nos bendice con algo, con algún don, o con algo material, puede ser un buen empleo, podría ser un reconocimiento laboral, podría ser un reconocimiento académico, podría ser un don espiritual, útil, llamativo en la iglesia, podría ser un talento, por ejemplo, musical, ya sea alguien que tenga mucho talento en la guitarra, en la batería, etcétera, o en la exposición de la palabra de Dios, en la predicación. Bueno, pues sí, pero todo esto lo recibimos. Todo esto no es de nosotros, todo esto no es porque seamos talentosos, todo esto es parte del plan de Dios, y Dios desde la eternidad tenía un propósito y un plan para nosotros, y por eso tuvo a bien darnos lo que Él quiso, el don que Él quiso mediante su eterno espíritu, nos dio de acuerdo a su voluntad. Y así como debemos de tener en cuenta que así como nos dio una capacidad, nos dio un don, también nos dio límites, para que esas capacidades no hagan de nosotros, ¿verdad? Personas soberbias, personas que piensen que son superiores a los demás. Todo esto debe ser completamente puesto fuera de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Esto es bastante peligroso. Pero la autocomparación nos da pie a este tipo de peligros. Dice también 1 Corintios 3, capítulo 3, versículo 18 al 23, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Bien, pues es un consejo paulino bastante importante. Si creemos que tenemos algo, si tenemos que, nuestras capacidades, ¿no? Como algo muy preciado para nosotros, bueno, en este caso Pablo habla de la sabiduría y dice que no nos engañemos, que veamos nuestra propia realidad. Dice, si alguno entre vosotros se cree sabio, no dice que si alguno de vosotros sea sabio, sino que a veces lo único que sucede es que creemos que tenemos una capacidad, pero realmente no es así. Creemos que tenemos un cierto don, pero no es de esa manera. Dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, ¿verdad? Un consejo de Pablo en el cual empecemos a pensar que Dios nos dio algo distinguiéndonos de los demás, porque dice Pablo que esto es engañarnos a nosotros mismos. Es sencillo, el Espíritu simplemente reparte como Él quiere. Recuerden que Dios es totalmente soberano y tiene siempre un cometido, tiene siempre un propósito detrás de sus acciones. Ensombrece la autocomparación la gracia de Dios. Dice Efesios 2:8, esto lo sabemos
todos los cristianos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así es don de Dios. Lo que somos, lo bueno, lo no tan bueno que lleguemos a ser, es solamente y únicamente por la gracia de Dios. La autocomparación hace de lado el plan de Dios para nosotros, ya que en ocasiones queremos ser como alguien más, queremos imitar a alguien más, pero nosotros debemos más bien perseguir el propósito de Dios en nosotros. Dice el Salmo 11, Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces debemos de tener en cuenta que una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es, muchas veces sucede así, lo que Dios realmente quiere, ¿verdad? Queremos estar en ciertas posiciones, en ciertos lugares en los que Dios no nos ha llamado, y entonces tenemos que tener cuidado con eso. Por otro lado, la superioridad dentro del cristianismo se contrapone al plan y al espíritu cristiano. Siempre cualquier sentimiento de superioridad es un sentimiento totalmente anticristiano, está fuera totalmente del esquema de la iglesia el que alguien crea que es superior a su hermano. Lo que somos en Cristo, lo que somos en Dios, es un don inmerecido de Dios a nosotros. No somos nosotros meramente lo que podría llegar a ser las cosas. Pensemos en una persona que tenga el don de sanidad, ¿no? Nosotros los pentecosteses creemos en los dones. Creemos en los dones de lenguas, la glosolalia, creemos en el don de sanidad, creemos en los milagros, creemos incluso, dándole una justa dimensión, por supuesto, creemos en el don de profecía, dándole una justa dimensión y con su debido contexto, pero creemos en el don de profecía, que no meramente en los profetas, este es otro tema, pero creemos en los dones. Sin embargo, esto no es de nosotros, esto no viene de nosotros, esto no es una autocapacidad, esto es el don de Dios, esto es el Espíritu de Dios en nosotros. Pensemos en los grandes desde el Antiguo Testamento, Sansón, Jefté, todos ellos fue por la fe, fue por el Espíritu de Dios que actuó en ellos, no fueron ellos. Ni siquiera Sansón, que debió de haber tenido una fuerza física pues bastante considerable, ¿verdad? Creo yo, pero sin embargo esas proezas de las cuales nos hablan en el libro de los jueces, ¿verdad? Aquellas historias, pues un hombre por muy fuerte, ¿verdad? Que sea, parece ser que no tiene una capacidad como tal, era el Espíritu de Dios en él. Debemos reconocer siempre a Dios en nosotros. Dice Jesús en Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Jesús les está hablando de que ellos iban a ser esos discípulos, que iban a ser los que iban a proclamar el Evangelio, pero que no confiaran en sus capacidades oratorias para pues hablar las verdades del Evangelio, sino que era el Espíritu de Dios en ellos quien iba a proclamar esas gloriosas verdades. En fin, hay bastantes peligros en la autocomparación. Dice también Pablo que nadie piense de sí mismo o nadie tenga un concepto más allá del que deba tener. Entonces todo a su justa dimensión, debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado, lo que somos, nuestras capacidades, nuestras fuerzas, lo que Dios nos ha dado materialmente. Debemos ser felices con ello, debemos estar contentos, debemos estar agradecidos con Dios. Dios puede dar el Espíritu como Él quiere, Él lo hace así, no da el Espíritu por medida, puede usarnos como Él quiera, de acuerdo a sus propósitos. Es un Dios soberano, limpio, recto, justo, santo y verdadero, y Él tiene muchos mejores propósitos y proyectos que los que podemos hacernos nosotros en nuestros corazones, que muchas veces nos engañan. Entonces tengamos cuidado con la autocomparación. Les dejamos este video, pues compártanlo, denle ahí manita arriba, suscríbanse y Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.
Shalom.